El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Durante muchos años fueron invisibles, nadie quería saber de ellas. Hoy son el centro de la atención del país y de la acción del Estado, las víctimas del conflicto armado. Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para decirlo en términos garcía-marquianos, la mama grande de los centenares de miles de víctimas de esta guerra que desde hace 60 años se libra en los campos colombianos. ¿Cuánto daño nos ha hecho la guerra? ¿Cuántas vidas truncadas? ¿Cuántas familias separadas? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor? Exclamó el 10 de abril el presidente Juan Manuel Santos en la conmemoración del Día de las Víctimas. Ese es nuestro tema de hoy en Congreso y Sociedad. Doctora Paula Gaviria, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Néstor. Doctora Paula, ¿de qué manera el gobierno está atendiendo a lo largo y ancho del país a las víctimas del conflicto armado? Las estamos atendiendo de manera integral, de manera dignificante. Es una nueva manera de ver a las víctimas. Las víctimas, como usted decía, son el centro hoy de la política y eso implica un cambio de paradigma, de mirada, de verlas a ellas como sujetos también de derechos, sujetos políticos con posibilidades de proponer, de responder también por el propio desarrollo de su proyecto de vida. Entonces, una mirada desde sus capacidades, desde su resistencia, su sobrevivencia y obviamente una mirada con responsabilidad. El Estado reconoce un número pues muy importante de víctimas, las atendemos en todo el país, en promedio la atención diaria por los diferentes canales que tiene la unidad es de 20.000 víctimas al día, en lo telefónico, en lo escrito y en lo presencial. ¿Cómo se acercan ustedes a ellas o ellas a ustedes? Hay diferentes maneras. Hay una manera que es la directa. Estamos en 103 puntos de atención en todo el país. Próximamente tendremos este año ojalá 18 grandes centros de atención a víctimas y en el 2015 tendremos 40 centros de atención, pero por el momento tenemos 103 puntos en donde están todas las entidades del Estado recibiendo a las víctimas para darles una atención digna y una respuesta integral a sus derechos. Tenemos también una línea gratuita, 24 horas, 7 días a la semana, tenemos una página web y estas son las diferentes maneras a través de las cuales las víctimas exigen sus derechos, piden orientación y el gobierno nacional les da respuesta a sus solicitudes. Es evidente la visibilidad de las víctimas del conflicto colombiano hoy en la sociedad colombiana. ¿Cómo se realizó? ¿Cuál es el balance de esa gran jornada o esas grandes jornadas del 9 y el 10 de abril de solidaridad con esas víctimas? Pues gracias al esfuerzo del Congreso de la República, al haber obviamente aprobado esta ley, al haber mantenido la vigilancia sobre su implementación y haber hecho las sesiones que ha venido haciendo el Día de las Víctimas en la plenaria del Congreso y al trabajo pues desde el gobierno del posicionamiento y obviamente de las propias víctimas, de las mesas de participación instaladas por la misma o previstas por la misma ley instaladas en la implementación de la misma, hemos logrado que hoy ya en esta Día Nacional de Homenaje y Solidaridad y Memoria con las Víctimas, pues se haya posicionado mucho más la mirada de un país hacia las víctimas. El llamado este año fue un llamado hacia la solidaridad, hacia una solidaridad concreta, actuante. La sociedad todavía falta que haga su parte, todavía sentimos que hay mucha indiferencia, que las víctimas necesitan ser escuchadas y obviamente ser incluidas en las dinámicas sociales y económicas del país. Pero este 9 y 10 de abril fue muy importante. Todo un país estuvo en los 2 días pendiente de las víctimas, estuvo pues el Congreso aquí en pleno escuchándolas, estuvieron 32 asambleas departamentales también en cabildos abiertos escuchándolas, diferentes movilizaciones en todo el país, un foro
que organizó el Congreso también el día 10, actos culturales, el Festival de Teatro sumado a la iniciativa, sector privado sumado, es decir, va cogiendo fuerza y no podría ser de otra manera el lugar que deben ocupar las víctimas en la construcción de la paz en Colombia. ¿Se ha logrado construir, doctora Paula, un sentimiento de perdón y un compromiso real de las víctimas con el proceso de paz? Nosotros, Néstor, hemos encontrado pues, en las víctimas una capacidad enorme de sobrellevar, de resistir, de transformar el dolor en oportunidades, en propuestas, y las víctimas pues, son las primeras hoy que identifican que la paz es la primera medida de la no repetición y que es la manera real de poder materializar todos sus derechos y tener una reparación integral y efectiva en condiciones pues, de seguridad y sin miedo. Nosotros desde el Estado no estamos buscando imponer esos sentimientos de perdón, es un tema individual de la víctima, las condiciones tienen que darse para cada una de ellas y nos sorprende muchísimo que son en una proporción mucho mayor las mismas víctimas, las personas que directamente han sido afectadas por el conflicto, las que son mucho más propicias a escenarios de inclusión, digamos, de quien les causó el daño o eventuales escenarios de perdón, que personas que no han sido afectadas por el conflicto. Es decir, las víctimas han logrado, con eso que les pasó también en muchos casos, ser, no sé cómo decirlo, un poco más humanos, si se quiere, sí, que muchos de nosotros. Y creo que hay muchísimas lecciones que aprender en la voz de las víctimas que nos están pidiendo a gritos que hagamos la paz, que la hagamos obviamente bien y que obviamente lo que venimos haciendo para ellas es fundamental para poderle apostar a la paz, y es que las escuchemos y las reparemos también a ellas primero. Me conmovió particularmente una expresión del presidente Santos, quien dijo en su discurso de aquella fecha: ¿quién más nos puede enseñar a perdonar si no son ustedes? Sí, ellas y ellos y las comunidades enteras victimizadas han encontrado formas de resiliencia, formas de transformación a través del arte, a través de diferentes factores que las hacen como soñar con un futuro mejor y no quedarse de alguna manera en la venganza, no quedarse de alguna manera en el dolor, en el pasado. Obviamente hay unas condiciones mínimas que son las que la ley de víctimas otorga, el reconocimiento, el fin de los discursos justificatorios. No vale decir que le pasó porque se lo merecía, no vale decir lo matamos o lo perseguimos porque pertenecía a tal o a otra ideología o porque pensaba diferente, no vale. Y las víctimas pues están pidiendo ser escuchadas, ser por fin miradas como personas con propuestas, no solamente con necesidades. Las víctimas no son ni un estorbo, las víctimas no son una carga. Esta mirada, digamos, tradicional hacia las víctimas como pobrecitas, como incómodas, muchas veces las víctimas nos están pidiendo a gritos que las dejemos atrás y que las veamos como constructoras realmente de escenarios de paz, como ya lo vienen haciendo muchas en sus comunidades hace muchos años. ¿Le están entonces las víctimas caminando a la paz? Sí, definitivamente le vienen caminando hace rato. Nosotros hemos podido, yo creo que avanzar como hemos podido avanzar en la implementación de la ley con unos logros importantísimos gracias a que encontramos organizaciones, víctimas, comunidades enteras que le trabajan y que le caminan a la paz y que creen que la única opción posible para poder soñar con un país diferente es avanzar en la construcción de la paz. ¿Qué tan útil ha sido la ley de víctimas y de restitución de tierras en este proceso? Ha sido definitiva, es la columna vertebral, casi que es como el antecedente más importante de las conversaciones que se llevan hoy en La Habana, porque fue la constatación y la decisión política de todo un Estado, gracias, digamos, a un Congreso y a un presidente que radica la iniciativa y que le da todo el impulso a la implementación, de que las víctimas están primero, de que la deuda con las víctimas no podía esperar
a que hubiera una terminación del conflicto. Empezamos la reparación en medio del conflicto, la empezamos inclusive antes de imaginarnos que íbamos a estar hoy avanzando en estos escenarios de negociación. Entonces, la ley fue fundamental, la ley fue como el paso inicial y el que nos ha permitido también permanecer, dialogar con las víctimas, los mecanismos de participación que previó la ley, la vinculación de las entidades territoriales, de las entidades del Estado. Son 51 entidades del Estado que hoy están rodeando a las víctimas, es decir, es un Estado en su conjunto que hoy dice las víctimas están primero y yo las voy a rodear y voy a responder a sus necesidades y obviamente a mis obligaciones como Estado frente a ellas. ¿Cómo se articulan esas organizaciones del Estado en función de las víctimas? Hay un Sistema Nacional de Atención y de Reparación a Víctimas, son 51 entidades del nivel nacional y son todas las entidades territoriales, son 1.102 municipios, 32 departamentos que hoy ya tienen además sus comités de justicia transicional, tenemos casi 900 mesas de participación municipales, departamentales y una mesa nacional, hay toda una estructura institucional montada, funcionando, fortalecida para responder a los desafíos de la ley. Hay una sociedad representada, digamos, y unas víctimas representadas en estas mesas de participación también participando, y hay, digamos, una respuesta concreta también por parte del Estado a estos requerimientos y a estas obligaciones con las víctimas. Un diálogo con la doctora Paula Gaviria Betancourt, directora de la Oficina de Reparación a las Víctimas en Colombia. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Congreso y Sociedad. Diez años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un Congreso de puertas abiertas. Bienvenidos a Lacra, licores adulterados de Colombia, registro antisanitario. Aquí nos esmeramos por cumplir nuestra promesa de marca, 100% adulterado. Así es, y en cada paso de nuestra adulteración trabajamos arduamente para darles a todos ustedes una bebida alcohólica peligrosa y de mala calidad. Ahora nuestro proceso de inspección es altamente reconocido. Aquí en nuestro moderno departamento de envasado añejamos nuestros productos durante 5 minutos, bueno, hay veces 6, para entregarles nuestro amplio portafolio de productos. Y recuerde que con cada etiqueta que no rasgue y con cada tapa que no destruya, usted nos ayuda a hacer cada día ¡más! Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. De nuevo aquí en Congreso de Sociedad con la doctora Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad de Reparación de las Víctimas. ¿Cuál ha sido, doctora, el papel del Centro de Memoria Histórica en este proceso? Pues es fundamental. El Centro de Memoria Histórica presentó al país y al mundo el informe Basta Ya, el año pasado, que recoge pues todo ese análisis sobre la memoria y el dolor, digamos, pero sobre todo también tiene un capítulo muy importante que es sobre las resistencias y sobre la fuerza que se encuentra también y las capacidades que se encuentran en las comunidades que han sido víctimas. El Centro de Memoria está en proceso de
de concretar un Museo Nacional de la Memoria que va a ser muy importante para este país, y diferentes iniciativas que el Centro de Memoria acompaña de archivos, de información, pues que es necesario contar con ella y cuidarla y conservarla para poder preservar la memoria en Colombia, de fortalecimiento de iniciativas locales de búsqueda de la memoria. Digamos, es una de las 3 entidades creadas por la Ley de Víctimas. La otra es la Unidad de Tierras, la Unidad para las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica, que se unen, digamos, a este aparato grande que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. ¿Cómo llega usted a este cargo? Usted ha sido la única directora en los 2 años que funciona esta oficina. ¿Por qué la escogió el presidente Santos para esta misión monumental y humanitaria, claro está? Pues, no sé, yo tengo un profundo agradecimiento. Yo soy una mujer muy feliz con poder servir, pues, a todas las víctimas de Colombia. Es parte como de lo que yo he trabajado toda mi vida. No sé si tal vez pudo ser que estuve en mi trabajo anterior acompañando la iniciativa del Congreso de la Ley de Víctimas desde la sociedad civil. Impulsamos y acompañamos al senador Cristo y a la Comisión Primera, después a la Cámara, todos en sus procesos de audiencias regionales. Digamos, rodeamos un poco la iniciativa del Congreso para llenarla de mayor legitimidad. Y tal vez creo ese trabajo como anterior, de dedicación al tema, pudo haber sido el que tuvo en cuenta el señor presidente para ponerme a cargo de tan importante unidad. Usted ha trabajado también con la Defensoría del Pueblo, con la Fundación Social en temas de paz y de defensa de los derechos humanos. Sí, yo soy abogada, pero mi trabajo y mi desempeño ha sido sobre todo en temas de derechos humanos, en temas de derecho más público, y desde las discusiones de justicia y paz en el Congreso 2005, pues yo había empezado a hacerle muchísimo seguimiento a los derechos de las víctimas, a tratar de hacer como pedagogía frente al tema, temas de reconciliación, temas de trabajo con comunidades. Y de alguna manera, pues, este lugar en el que yo hoy estoy pudiendo servir al país y a las víctimas, pues, recoge de alguna manera como una trayectoria de trabajo que hoy, pues, pongo al servicio también de esta causa tan importante. Sí, es una vocación el trabajo social, el trabajo por las gentes. Me imagino que han sido incontables, impresionantes y conmovedoras las historias que usted ha conocido de las víctimas del conflicto. ¿Cuál o cuáles particularmente recuerdan que la hayan agobiado? Pues este trabajo es muy doloroso, tiene una mezcla de sentimientos permanentes, de sentir uno que está logrando como transformar la vida de mucha gente, devolver la esperanza, devolver la confianza en el Estado, pero a la vez que es impotente para obviamente lograr sanar ese dolor y esas heridas que a veces son tan profundas que ni la reparación ni la presencia del Estado aguantan. Entonces, yo no podría hablar de un caso concreto, son muchísimos casos. Creería que hay unos, digamos, que duelen un poco más que otros, que son, por ejemplo, los casos de las víctimas de violencia sexual, las mujeres víctimas de violencia sexual, pero también las madres que han perdido sus hijas, sus hijos, el caso de las personas desaparecidas, digamos, ese duelo permanente, no cerrado, ese dolor permanente, esa falta de verdad, a veces también de justicia, esa impotencia. Pero yo lo que recuerdo más y con lo que yo me despierto todos los días a seguir trabajando y dándolo todo por este trabajo es las historias, digamos, de recuperación, las historias de transformación, las historias de gente, de comunidades enteras que han logrado transformar ese dolor en oportunidades, que han cantado, que han bailado, que han compuesto canciones a la vida, a la paz, y pues eso es lo que uno lo mantiene en esto, a pesar de todas las dificultades y la impotencia de poder llegarle a todas las víctimas ya, es ver lo que hay ya ahí, ver lo que persiste, lo que pervive ahí en esas comunidades, que además creo que es a donde todo el país se tiene que volcar, a oírlas a ellas, a escucharlas, a
entenderlas, a mirar cómo es que han podido sobrevivir a pesar de tantas dificultades y hoy están proponiéndonos cosas tan importantes, porque creo que ahí está el secreto de muchas de las soluciones para la convivencia, para la reconciliación y la paz que necesita Colombia. En las víctimas puede estar un potencial para la reconstrucción del país, para reconstruir el tejido social y una sociedad nueva, que es a la que todos aspiramos. Definitivamente lo está. Estamos convencidos que ahí hay una oportunidad que el país además se merece. Colombia se merece escuchar a las víctimas. Nosotros decimos desde la Unidad para las Víctimas que no somos nosotros los que estamos dándole a las víctimas algo con nuestro trabajo, sino nosotros los que estamos recibiendo de ellas algo. Todo el país debería asumir así la relación con las víctimas. Son seres humanos, colombianos y colombianas que vieron sus proyectos de vida truncados, sus sueños suspendidos en muchos casos y que a pesar de eso siguieron adelante y nos tienen obviamente mucho que enseñar a cada uno de nosotros en Colombia. ¿Cuál es, doctora, el horizonte de vida que se ofrece o que el Estado le ofrece a las víctimas reparadas? ¿Cómo se les acompaña en ese proceso? Hay un enfoque que trae la misma ley, digamos, un enfoque centrado en la víctima y un énfasis que le ha querido dar el gobierno del presidente Santos a la reparación y a la atención a las víctimas, que es esa dignificación y esa especialidad. Ninguna víctima es igual a otra. A pesar de que le haya pasado el mismo hecho victimizante, ninguna es igual, ninguna historia de vida ni ninguna visión de futuro ni sueños es igual a otro. Entonces es trabajar con cada una de estas víctimas y hogares afectados para buscar qué es lo que para ellos y para ellas y para las comunidades es lo que realmente es reparador. No es un Estado decretando la reparación ni imponiendo la reparación, sino escuchando y construyendo con las víctimas y las comunidades su concepto y su sentir de reparación. Eso consideramos nosotros que es lo que realmente hace la diferencia y genera transformaciones estables en esas personas y en esas comunidades. A la fecha, nosotros hemos ya trabajado con más de 1,5 millones de personas con las que nos hemos sentado de manera, digamos, presencial o telefónica durante varias horas a construir con ellas lo que para ellas sería ese plan de asistencia y de reparación, ¿sí? A tomarnos en serio la voz de esas personas sobre lo que ellas piensan que debe ser la manera de ser atendidas y ser reparadas. Y eso pues lo que viene es que como Estado y como sociedad las tenemos que rodear en eso que ellas han decidido como emprender como nuevo aire y nuevo momento en su vida, que sería como su plan de reparación. Igualmente con las comunidades, porque aquí no solamente el conflicto ha afectado personas en lo individual y familias, sino ha afectado pueblos y comunidades enteras. Tenemos ya 200 procesos comunitarios, sociales y políticos avanzando en todo el país, definiendo las víctimas en lo colectivo, qué es lo que para ellas es reparador. Estamos trabajando con periodistas, con sindicalistas, con campesinos, con mujeres defensoras de derechos humanos, definiendo con ellas, no el Estado por ellas, lo que para ellas es reparador. Un diálogo hermoso y esperanzador con la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Paula Gaviria Betancourt. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. Este es un llamado no solo a portar un uniforme, sino a luchar por la esperanza del país. Un llamado a convertirse en un mejor ciudadano, más allá de un título, por el honor de servir. Un llamado que el país le hace a los nuevos líderes de la patria. Un llamado a buscar la gloria, esa que no es fácil, que es sacrificio, disciplina, coraje, esa que nadie les puede quitar. Profesional, escucha el llamado, haz parte de la historia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Esto es Construir un País Seguro. Estamos transformando a Colombia.
quiero aprovechar estos 15 segundos que tengo para presentarles a Beto. Beto, ven, cuéntales que tú eres la belleza más linda que hay en este planeta, que me quieres mucho, mucho, pero lindo, 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 pechosísimo, que no es lo más lindo que hay en esta tierra. Se llama Beto, Beto, lo más lindo. Le estamos devolviendo tiempo a la gente, porque cada vez es más fácil relacionarse con el Estado a través de Internet. Tú también puedes ganar tiempo. Gobierno en línea. Gobierno de Colombia. Ministerio TIC. Muy breve este último segmento para concluir este diálogo apasionante con la doctora Paula Gaviria Betancourt, directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Doctora, usted vivió, como todos los colombianos, este gran sentimiento de dolor por la orfandad que nos deja Gabriel García Márquez. Él fue un inmenso trabajador por la paz. ¿Qué percepción tiene usted de nuestro Gabo Universal? Yo siento una infinita tristeza. Yo en la universidad trabajé mucho la literatura y todas las obras de García Márquez, y encontré y encuentro hoy, volviendo a leer y releer, que está reflejado también la historia del dolor y de la victimización en Colombia. Leí, por ejemplo, algo muy hermoso que él dijo sobre 100 años de soledad. Él dijo, nadie ha dicho esto sobre 100 años de soledad, y es que 100 años de soledad tiene que ver con la solidaridad. Lo contrario a la soledad es la solidaridad. Y lo que le pasó a Macondo y lo que le pasaba a los Buendía era que no había esa solidaridad. Y yo pensaba un poco en lo que nos viene encima si avanzamos también en el camino de la paz. Es que tiene que haber una enorme solidaridad de todos los colombianos frente a lo que nos ha pasado como colombianos. Aquí no solamente es que le pasó a unas víctimas, lo que le pasó a ellas nos pasó a todos como colombianos. Es una gran tragedia nacional. Tener 6 millones de víctimas no es un problema de ellas, es un problema de todos. Entonces, un poco yo he pensado mucho en él y en su obra y en esta obra tan hermosa que es 100 años de soledad, desde ese sentimiento de la solidaridad que necesitamos tanto en Colombia. ¿Usted cree, con Gabo, que nosotros los colombianos también nos merecemos una segunda oportunidad sobre la tierra? ¿Es optimista frente al proceso de paz? Profundamente optimista. Yo creo que es el camino, creo que lo que se ha podido obtener como resultados hasta el momento es positivo, marca un derrotero enorme para la concreción de esos acuerdos, pero muy positivo en profundización de democracia, digamos, de diálogo, y pues es lo que estamos esperando todos y todas las colombianas, las víctimas, como el escenario en donde vamos a poder seguir construyéndonos como país. No es un escenario definitivo, se termina el conflicto y empieza el momento en donde tenemos que empezar a pensar en nosotros como colombianos, en nuestra relación con el otro, en nuestra relación con las víctimas, en nuestra solidaridad con el otro, en nuestra inclusión o indiferencia frente al otro, y creo que pues me emociona muchísimo poder vivir, digamos, para ser parte de este momento del país. Usted está haciendo historia, doctora Paula. Le deseamos la mejor de las suertes en este trabajo monumental de reparación a las víctimas del conflicto. Un diálogo bello, franco, sincero, esperanzador, con la directora de la Unidad Nacional de la Reparación a las Víctimas del Conflicto, aquí en Congreso y Sociedad. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.